Es la hora difícil porque todos vienen de comer, están haciendo digestión, entonces espero no dormirlos, espero no aburrirlos, trataré de hacerlo un poco dinámico. Les platico un poquito de quién soy, qué hago. Represento una empresa que se llama Consulta, como bien lo comentaron ahorita. Nosotros nos dedicamos desde hace más de 20 años a la consultoría en desarrollo inmobiliario. Y a través de estos 20 años o más de 20 años, lo que hemos hecho es justamente estructurar proyectos de la mejor manera con la experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos pues más de 400 proyectos que ya hemos hecho, tanto en consultoría, gerencia de proyecto y ahora también los que hacemos nosotros bajo nuestra propia marca como desarrolladores. Entonces, un poquito la plática de hoy es la planeación financiera de proyectos inmobiliarios. Y es darles un poquito la estructura de cómo lo hacemos nosotros, ¿no? No es inventar el hilo negro, no es algo nuevo. Al final de cuentas, ustedes como desarrolladores seguramente ya lo hacen a lo mejor de manera empírica, a lo mejor ya tienen su propia metodología, pero al final de cuentas lo que nosotros hemos descubierto en estos más de 20 años es que ya hay una manera un poco más estructurada y tiene un cierto orden que hay que seguir, ¿no? Eso es muy importante. Nos ha tocado asesorar clientes que tienen pues prácticamente más de 50 años haciendo desarrollos inmobiliarios y siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas o de eficientar ciertos procesos. Entonces, bueno, justamente la idea de esta plática es transmitirles esa experiencia que tenemos y espero que sea ahora sí que de su agrado y sobre todo que les sirva, ¿no? Que al menos haya algo que venga en esta presentación, que les haga clic, que les haga pensar, puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Como les decía, no es inventar el hilo negro, pero sí hay un proceso que se tiene que seguir, ¿no? Entonces, a lo largo de este proceso, no sé a dónde tengo que apuntarle, ahí está. Entonces, bueno, este nombre un poquito largo, yo lo resumiría en la planeación financiera de proyectos inmobiliarios, ¿no? Voy a tratar de aterrizarlo justamente a la temática que hemos estado hablando el día de hoy, justo lo que platicó Jorge en la mañana, lo que se platicó en la mesa redonda, lo que nos presentó también Miriam. Entonces, para darles una síntesis, nosotros hemos desarrollado ya una metodología compuesta por 13 pasos para poder desarrollar un modelo financiero, una planeación financiera de un proyecto inmobiliario. No importa si el proyecto es de vivienda social, medio, residencial, comercial, oficinas, usos mixtos, al final la metodología aplica para prácticamente cualquiera de estos. Claro que sí hay particularidades que se tienen que atender en cada uno de los proyectos. El gran reto, sobre todo en el tema social, pues es, como lo comentaba en la mañana también Jorge, pues las rentabilidades no son tan grandes. Es un negocio, no de rentabilidad, pero sí de flujo efectivo. Es una maquinita que siempre tiene que estar aceitada, tiene que estar caminando todo el tiempo, porque lo que buscamos es flujo efectivo. Y nosotros decimos que el negocio inmobiliario, si bien es un negocio de diseño arquitectónico, es un negocio de urbanismo, es un negocio de construcción, al final de cuentas es un negocio financiero. Y como negocio financiero, pues hay que cuidar ciertas cosas desde la planificación para poder llegar a los resultados óptimos. Entonces, esta pequeña guía, espero que les sirva como una metodología que puedan aplicar dentro de sus proyectos inmobiliarios y que al final de cuentas se va a convertir un poquito en pues, una especie de clase, ¿no? Entonces, también aprovechen preguntas que tengan sobre lo que vamos a estar revisando y cómo nosotros lo estructuramos desde el inicio. Lo primero que hay que tener en cuenta es que debe de haber una factibilidad inicial para determinar si el proyecto es viable o no viable. Antes de arrancarnos a hacer grandes inversiones en estudios, en tramitología de permisos, hay que entender si realmente va a ser un negocio o no. Independientemente de si el negocio es de vivienda social vertical, de vivienda social en grandes extensiones de tierra, si vamos a crear una nueva ciudad, hay que entender primero esta parte. Y para entenderlo, también hay un orden que tenemos que seguir.
Para mí y para nosotros, lo principal que tenemos que atender de manera inicial es la factibilidad legal y la factibilidad regulatoria. ¿Qué significa esto? La factibilidad legal es muy sencillo, pues que el terreno, la ubicación donde queremos hacer el proyecto inmobiliario realmente pues tenga la certeza jurídica de que se puede realizar. Es lo más sencillo, ¿no? Al final de cuentas, pues tener una escritura, tener la certeza de que el dueño de la tierra que me está diciendo, oye, vamos a asociarnos para construir aquí un proyecto, pues realmente sea el dueño. Eso es lo más obvio, sencillo, que podemos sacar de esta factibilidad legal. Sin embargo, suele suceder que hay, y sobre todo en Latinoamérica, que hay varios dueños de un mismo terreno, que a lo mejor hay un tema ahí medio turbulento con la autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente estar seguros que podemos hacer lo que queremos en ese terreno. Más importante, la parte regulatoria, y esto le compete sobre todo a la autoridad. ¿Y a nosotros en qué sentido? Al final la autoridad nos tiene que determinar qué uso de suelo, qué es lo que yo puedo desarrollar en ese terreno. A mí de nada me sirve pensar que quiero hacer un proyecto de vivienda social cuando a lo mejor ni siquiera tiene el uso de suelo para vivienda social, a lo mejor tiene el uso de suelo agropecuario. Hay que hacer una gestión para cambiar el uso de suelo, ¿no? Desde ahí empezamos a analizar si es viable o no el proyecto. Y les estoy diciendo a lo mejor un ejemplo muy obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa si empezamos a pensar en hacer una ciudad en donde vamos a tener comercio, donde vamos a tener oficinas, centros de trabajo, donde probablemente vamos a tener industria, donde probablemente necesitamos varios segmentos de mercado residencial, social, interés medio, residencial? Bueno, al final de cuentas esa planificación urbana viene también acompañada de un tema regulatorio, que la autoridad misma nos tendría que determinar, oye, aquí se puede hacer esto. ¿O quieres hacer este proyecto? Bueno, hay que hacer estos pasos para poder cambiar el uso de suelo, ¿no? Luego viene un tema de factibilidad técnica. Básicamente aquí ya hay que invertirle a lo mejor unos pesos en hacer ciertos estudios, mecánica de suelos, un levantamiento topográfico, un estudio hidrológico, etcétera, ¿no? O sea, básicamente determinar si podemos o no desde el punto de vista técnico hacer el proyecto o la idea de negocio que tenemos ahí. Y otro punto muy importante de la parte técnica, pues es evidentemente, y sobre todo de los estudios, es obtener factibilidades de servicios. No sé si en Honduras funcione de manera similar, pero en México, antes de que nos autoricen siquiera el proyecto, tenemos que ir con las dependencias y decirles, oye, yo tengo la idea, tengo esta idea de proyecto, necesito ver si hay factibilidad de luz, de agua, drenaje, ¿puedo hacer el desarrollo o no? ¿No? Entonces, de inicio voy con la autoridad y le pregunto y lo cuestiono si puedo o no hacerlo. Ellos me dirán, ¿sabes que sí o sabes que no? Si me dicen que sí, pues ya estoy del otro lado. Si me dicen que no, seguramente me van a dar los pasos para yo poderlo hacer. Pero hay que empezar por algún punto. Y luego vienen dos muy importantes que para mí son prácticamente el pan de cada día. Tiene que ver con la factibilidad comercial y la factibilidad financiera. Y básicamente es entender si la ubicación, el terreno, el proyecto que queremos detonar, ya pasó una factibilidad legal, ya entiendo la factibilidad regulatoria, ya sé desde el punto de vista técnico que sí lo puedo desarrollar y sé que hay una factibilidad de mercado, es decir, sé que hay mercado, hay una oferta, hay una demanda que me solicita este proyecto inmobiliario. Pues entonces podemos hablar de una factibilidad financiera. No puedo yo hablar de una factibilidad financiera si no tengo los cuatro primeros, porque ¿qué voy a evaluar? ¿No? Entonces hay un cierto orden que hay que seguir, número uno. Y aquí me regreso a la parte regulatoria que tiene que ver con densidades, con usos de suelo, con coeficientes de utilización del suelo, con coeficientes de ocupación de suelo. No sé si en Honduras sucede lo mismo o si existen las mismas digamos que acrónimos o terminología, pero al final de cuentas es lo que me dice el municipio, la autoridad, oye, aquí en este terreno puedes hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, número uno, esto es prácticamente lo más importante desde el punto de vista de factibilidad inicial, porque esto nos sienta las bases de qué puedo desarrollar en este terreno.
Y entonces me van a decir, oye, pero te estás yendo por un lado que no tiene nada que ver con el tema financiero. Pues probablemente sí, pero para yo poder determinar una factibilidad financiera, primero tengo que entender de qué tamaño es el proyecto. Y luego tengo que entender ese proyecto, para qué mercado es. ¿Es de interés social? ¿Es de interés medio? Va a haber varios participantes dentro de este proyecto inmobiliario. Y entonces en el estudio de mercado hay que entender varios puntos. La oferta, la demanda, niveles de absorción, precios por metro cuadrado, precios absolutos, el éxito comercial, qué tipo de acabados tiene la competencia, qué tipo de acabados es el que yo voy a ofrecer en mi proyecto. Lo veíamos ahorita con Miriam justamente en la presentación pasada. ¿Qué les voy a ofrecer? No nada más como un tema de amenidad para poder vender mejor, sino qué les voy a ofrecer como calidad de vida a la gente que va a vivir ahí. ¿Qué es lo que me están pidiendo que ponga yo en el proyecto inmobiliario? ¿Qué es lo que el mercado realmente necesita? Y no estoy hablando de precios, no estoy hablando de que tenga una alberca, no. Estoy hablando de calidad de vida, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en el estudio de mercado esto tendría que aparecer como una parte de las conclusiones. Si se dan cuenta, son ingredientes que necesitamos para meterlos en la licuadora que es la planeación financiera, y son ingredientes importantes que al final de cuentas una o dos variables pudieran hacer la diferencia entre un éxito financiero o un fracaso financiero. Entonces, punto muy importante, hay que tener un orden. Nos llegan muchas veces clientes y nos dicen, oye, ya tengo este proyecto. Ah, perfecto, pues hay que hacer la evaluación financiera. Oye, pásame tu estudio de mercado para entender cómo estás calculando las absorciones o qué absorción estás esperando. ¿Qué ventas? ¿Cuántas ventas al mes? Ah, no tengo. Ok, pues hay que hacerlo. Oye, el proyecto que me estás trayendo a la mesa responde a qué necesidades de mercado. Es que no tengo un estudio. Ok, entonces, ¿cómo determinaste que se tenía que hacer este proyecto inmobiliario? No, pues es que fui con el arquitecto y es lo primero que hacemos. Tengo el terreno y voy con el arquitecto y le digo, oye, diseñame algo para este terreno. Pero sin haber estudiado el mercado, sin haber estudiado si realmente se puede hacer, pues ya me salté varios pasos. Eso es muy común. En México es muy común. Y a pesar de que somos 130 millones de habitantes y somos un país muy grande y probablemente con mucha experiencia, seguimos cometiendo los mismos errores. Y la cosa no cambia. Entonces, el estudio de mercado es un punto muy importante, es un ingrediente importantísimo que necesito para determinar un plan maestro. Y entonces, pues este es un ejemplo de un proyecto que justamente ahorita estamos desarrollando o estamos planeando desarrollar. Entonces, lo primerito que salió de parte de los arquitectos y que evidentemente pues necesitan cierta intervención. Y ahora con lo que vimos con Miriam y que seguramente lo que va a presentar Gustavo, pues también vamos a tener muchas más ideas de qué podemos aquí meter, ¿no? Entonces, es un proyecto en Tlaxcala, es un proyecto en una ciudad en México que la verdad está un poco olvidada. O sea, no, si ¿alguien conoce Tlaxcala? Ni Miriam conoce Tlaxcala y es mexicana. Entonces, es un proyecto en una ciudad pues poco escuchada, pero que al final de cuentas tiene una necesidad de vivienda, como en cualquier parte y cualquier ciudad de Centroamérica, Latinoamérica, mismo México, ¿no? Entonces, lo que nos llevamos justamente como ingredientes para nuestro modelo financiero, para nuestra planeación financiera, pues tiene que ver con estos puntos. ¿Qué prototipos, qué tipo de casas voy a poner ahí? ¿No? ¿Qué mezcla de productos? La mezcla me refiero, pues van a ser el 80% de casas de 3 recámaras, 2 estacionamientos, que como decía Jorge al principio, pues eso ya no lo vamos a necesitar porque pues ya las familias son miniaturas, ¿no? Pero bueno, tantas de 3 recámaras, tantas de 2 recámaras, oye, vamos a tener un espacio para departamentos de 2 y 1 recámara, buenísimo, esa es la mezcla del proyecto. Ya tengo con qué trabajar, ¿no? Los metros cuadrados vendibles, cuántas circulaciones o cuántas vialidades, qué equipamientos les voy a poner, qué amenidades, áreas verdes, esas áreas verdes cómo las voy a equipar.
algo que sucede mucho supongo que en todo el mundo, pero sobre todo en México. Los desarrolladores de vivienda social estamos, bueno, no me incluyo, están, mejor dicho, empecinados en aprovechar cada metro cuadrado del terreno y exprimirlo al máximo, porque la rentabilidad es muy baja. Sí, estoy de acuerdo, pero muchas veces es una rentabilidad baja consecuencia de una mala planeación financiera. Entonces, ¿por qué no desde un inicio planeamos una comunidad, como nos lo platicó Miriam, planeamos un proyecto con mucho más sentido de vida, con mucho más calidad de vida, a pesar de que a lo mejor esté en las periferias de la ciudad, que es lo normal en la vivienda social, pero lo dotamos de estos ingredientes que realmente van a crear esa comunidad, ¿no? Entonces, bueno, esos son los grandes retos que tenemos al menos en México desde el punto de vista de vivienda social, y uno muy importante es el valor de la tierra. El valor de la tierra, al final de cuentas, se ha comenzado a encarecer y por eso cada vez vemos menos proyectos de vivienda social, pero la gente sigue requiriendo ese tipo de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, me desvío un poco, pero básicamente lo que nos llevamos de aquí es estos ingredientes que necesitamos para poder generar esto, un cuadro de áreas. Un cuadro de áreas a lo mejor de manera muy sencilla, muy preliminar, pero este cuadro de áreas nos va a determinar cuántas viviendas voy a tener en este proyecto, cuántos metros cuadrados vendibles voy a tener en este proyecto, cuántas vialidades, cuántas áreas verdes, cuántos metros cuadrados de área comercial, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que buscamos con este cuadro de áreas es empezar a sentar las bases de los ingresos y de los costos que necesitamos determinar en el proyecto inmobiliario, ¿no? Y luego viene algo muy importante. Aquí ya viene el billullo, como le decimos en México, ¿no? El billete, los ingresos. ¿De cuánto estamos hablando? Pues bueno, está muy sencillo. Es una formulita muy sencilla. ¿Cuántos metros cuadrados vendibles tengo por un precio por metro cuadrado que me sale o que debería determinar mi estudio de mercado? Pues tengo un ingreso total. Sin embargo, muchas veces nos vamos con la finta de yo voy a ganar en este proyecto 478 millones de pesos de ingresos. Eso puede ser mucho o poco, pues no lo sabemos, porque al final de cuentas son ingresos brutos, son ingresos totales. Hay que erogarle una serie de costos, hay que erogar una serie de gastos, pero al final de cuentas, en esta tablita que están viendo, también existe algo muy importante que se llama la plusvalización del proyecto, que también se tiene que calcular previamente. Nacerá del estudio de mercado nuevamente, son cosas que se tienen que planear desde un principio, pero que al final de cuentas esa plusvalización nos va a determinar qué tan exitoso fue o va a ser el proyecto, y va a ser una medida a la hora de detonar el proyecto, es un termómetro que tenemos que ir cuidando, ¿no? Entonces, tenemos un ingreso base. Después tenemos una proyección de ingresos en donde plusvalizamos dependiendo del número de etapas. Estos que ven 60, 60, 60, 60, 39 son las etapas, ¿no? Entonces aquí vamos etapa 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno tiene un precio por metro cuadrado distinto. Eso es lo que buscamos como plusvalización. Entonces aquí entra un punto muy importante, que si yo hago un proyecto como comunidad, hago un proyecto que sea bonito, a un proyecto que a la gente le guste, pues evidentemente voy a tener un beneficio financiero mayor que la competencia. Habrá proyectos que no cumplan con ciertas necesidades del mercado y entonces esos serán los que tengan un menor desempeño financiero que nuestro proyecto. Pero parte de es estudiar el mercado, es entender lo que como comunidad tendríamos que realizar en un proyecto inmobiliario. Y pues bueno, este es el primer punto, digamos que financiero que vamos a tocar, la estimación de ingresos. Pero luego viene otro punto importante. Y esto sucede también mucho en los proyectos en México, cuando asesoramos a nuestros clientes, no tienen los tiempos del proyecto demasiado claros. Les preguntamos, oye, ¿y más o menos cuánto tiempo crees que te vas a tardar en la urbanización? No, pues no sé, depende. ¿Depende de qué?
pues depende de pues, qué tan rápido vaya el constructor, qué tan rápido saque los permisos. Ok, pero debe de haber un parámetro, ¿no? Entonces, y muchas veces se van con la finta de, en este tipo de proyectos que son de interés social, se tienen que planear de manera por etapas. No me puedo comer el pastel de un trancazo. Entonces, estas etapas tenemos que tenerlas muy, muy claritas. Y quien realmente nos va a mandar en este tipo de proyectos es la venta. Nuevamente, me regreso al estudio de mercado. Si se dan cuenta, todo empieza a regresarnos al estudio y a las factibilidades. Si yo no hago una buena planeación, un buen análisis de mercado, pues yo puedo proyectar lo que sea en el Excel. En el Excel todos somos ricos. El Excel aguanta todo. Pero tiene que tener una base. Y esa base es un tiempo determinado. En la mañana nos comentaban en la mesa redonda que aquí tardan hasta 4 años en poder sacar permisos y licencias. Pues eso mata cualquier proyecto. Ahí es algo que tendría que revisar justamente el tema, la autoridad, ¿no? El tema regulatorio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan lenta la tramitología? No sé si dependa de que el proyecto es muy grande, no sé si, no lo sé, pero a lo mejor si nos lo comemos en cachitos, en pedacitos, pues pudiera funcionar, pudiéramos acortar ciertos tiempos. Pero al final de cuentas, en proyectos de interés social, lo que manda es la venta. A mí no me sirve de nada tener un inventario estancado, sin venderse, porque eso es dinero invertido. Entonces, de nada me sirve tener ese inventario ahí parado. La venta es lo que me va a básicamente guiar en cuanto a tiempos en un proyecto de interés social o interés medio. Entonces, al final de cuentas, hay que tener muy claro ese Gantt que vamos a generar, donde vengan la planeación. Nosotros lo conocemos como etapa de generación o etapa de planeación, que son básicamente los preliminares, y que muchas veces también me dicen los desarrolladores, oye, pues ¿cuánto te tardas en la planeación del proyecto? Pues entre 4 o 6 meses dependiendo del proyecto. Oye, pero ¿por qué tanto? Pues es que tengo que analizar muy bien el mercado. Si la cajeteo aquí, pues al final de cuentas me voy a equivocar en lo que sigue, en la ejecución. Entonces más vale tardarme 4 o 6 meses en la planeación del negocio nada más, y luego ejecutamos, pero ejecutamos algo que realmente está a prueba de balas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos los preliminares, la etapa de generación, es lo que debería durar. Luego hay que entender que se vende por etapas y que se urbaniza y se construye por etapas. Que se escritura y se entrega cada una de estas etapas por separado, y que si yo no tengo el 80% de las ventas de la primera, no arranco con la segunda, porque si no es darme un balazo en el pie, ¿no? Me voy a canibalizar yo mismo, no voy a poder plusvalizar el proyecto. Entonces, financieramente hay un indicador que manda y son las ventas, la absorción, en este negocio que se llama interés social o interés medio. Ya en edificios estamos hablando de otra cosa, pero al menos en este negocio hay que irnos con el tema de las ventas. Luego generamos un presupuesto integral. Aquí básicamente lo que estoy señalando en este recuadro azul, pues son todos los costos y gastos que me va a llevar el proyecto. Un aproximado. No necesitamos tener el proyecto ejecutivo a detalle para poder costearlo con precios unitarios. No, ya lo dijo Jorge también en la mañana. Hay herramientas, la inteligencia artificial nos está ayudando a, digamos, planear mucho más rápido estos proyectos y sacar a lo mejor un aproximado de cuánto nos va a costar esto. Claro que esto es muy importante. El modelo financiero no es un documento que te lo entrego o lo generamos, lo guardo en el cajón y ahí nos vemos, ahí se queda. Es un documento que se tiene que ir actualizando todo el tiempo. Es un ente vivo y lo tengo que ir actualizando, lo tengo que ir mejorando, tengo que ir cuidándolo, porque al final de cuentas cada peso que yo determine aquí es peso que se tiene que gastar o es peso que me puedo ahorrar, pero no puedo permitirme un sobrecosto. Habrá ciertos sobrecostos, habrá ciertos, digamos, imprevistos, pero esos dependerán del riesgo del proyecto, dependerá de otro tipo de cosas que veremos más adelante.
Entonces, bueno, principalmente es determinar un presupuesto paramétrico, no tiene que ser nuevamente a detalle, pero sí que nos dé la suficiente idea de cuánto nos vamos a gastar en este proyecto. Hay parámetros, pues más o menos la tierra en un proyecto de interés social, interés medio, andará entre un 10-12%. El costo de edificación, de urbanización, de infraestructura, pues tendrá que andar entre un 40-45% cuando mucho. Entonces, si esos parámetros los cuidamos, que son los principales, y los costos blandos, que tendrán que ir entre un 10, un 15%, pues más o menos ya estructuramos el proyecto. Más o menos tendríamos que estar en esos rangos. Si aquí sacáramos la división de cuánto es la construcción entre los ingresos proyectados, pues andaríamos más o menos entre ese 40-45%, ¿no? Es una manera de irlo probando, básicamente. Y entonces hay algo muy interesante que nosotros le llamamos el WS, no es algo que inventamos nosotros, es un acrónimo que ya tiene mucho tiempo utilizándose en Project Management. WS es el desglose estructurado del trabajo, Work Breakdown Structure. Y básicamente lo que el WS me dice es, si tú ya tienes un alcance definido, es decir, todas estas partidas, que estas partidas aquí ustedes ven, pues más o menos unas 15 partidas. Si yo abriera, cada una de estas partidas se convierten en 300 partidas. Entonces, ese es el alcance. Tengo que tener muy claro cuál es el alcance. Entonces, ese alcance, que al final de cuentas se puede determinar con un charter, un acta de nacimiento del proyecto, yo le meto costos, genero un presupuesto base. Lo alineo con mi proyecto de tiempos, tengo un cronograma de ruta crítica. Una ruta crítica básicamente es cualquier actividad que esté dentro de la ruta crítica. Si se retrasa un día, todo el proyecto se va a retrasar un día. El tiempo que se retrase esa actividad, se va a retrasar todo el proyecto. Entonces, tener claridad de esa ruta crítica con el proyecto de tiempos es importante. Cuando juntamos estos dos, mi presupuesto base y mi ruta crítica, llegamos a un flujo efectivo. Ese flujo efectivo, básicamente, sería lo mismo que tener la proyección de mis ingresos y de mis egresos, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo llegamos a esa proyección. Y luego vienen otros dos que son los responsables y criterios de aceptación, que si bien financieramente no son relevantes para fines del modelo, sí lo son para la administración del proyecto. Pero eso ya es materia de otro tema, no me voy a enfrascar mucho en eso. Pero lo que queremos llegar es justamente a generar ese flujo efectivo. En la proyección de ingresos, básicamente tenemos que tener claro varios puntos. Uno es la estrategia comercial, ¿cómo voy a vender el proyecto? ¿A quién le voy a vender? ¿A través de qué canales le voy a vender? ¿Qué financiamientos le voy a otorgar al cliente para que pueda adquirir esta vivienda? Etcétera. Definir ciertas políticas de venta. ¿Qué descuentos? ¿Qué enganches? ¿Cuánto de apartado? Si es un constructor y le voy a vender lotes para que él construya, bueno, pues, te doy un descuento por volumen, etcétera, ¿no? Hay que tener muy clarita esta definición de la política de ventas. Los incrementos de precio, eso es muy importante en la proyección de ingresos. Es lo que le da la plusvalía a nuestro proyecto inmobiliario. Básicamente, si yo estoy en la etapa 1, vendo 15,000 pesos el metro cuadrado, pasé a la etapa 2, pues voy a vender en 15,000, pues no, ya terminé una etapa, ya le di vida a este terreno. Entonces, pues a lo mejor va a valer 15,500, depende nuevamente del estudio de mercado. Hay una fuente de financiamiento que puede ser interna para el proyecto, o le llamamos de manera interna, Friends and Family. Básicamente es, en proyectos de interés social es un préstamo, ¿no? Es un préstamo de tu familia, de tus amigos, es una fuente de inversión. En proyectos residenciales, pues sí existe el Friends and Family como preventa, pero pues al final de cuentas en interés social, el cliente no te compra en preventa, no te compra con un apartado, te compra con un crédito que te otorga, en este caso, Banprovi o probablemente RAP. Entonces, es un negocio distinto, pero sí nos podemos ayudar de Friends and Family para la inversión inicial de nuestro proyecto inmobiliario.
Hay que tener claras las metas de comercialización, absorción, y en la parte de egresos hay que tener claridad en la identificación de los costos fijos, lo que determinábamos en la lámina anterior, y costos variables como pueden ser comisiones de venta, como pueden ser costo de publicidad incluso, que dependerá efectivamente de qué tanto estamos vendiendo, ¿no? Y al final de cuentas, si yo hago una alineación de estas dos cosas, de mis ingresos y de mis egresos, voy a llegar a un flujo efectivo. Antes de, nada más para terminar y redondear la parte de la proyección de ingresos, nosotros en el modelaje financiero lo que hacemos es determinar 3 variables. ¿Y por qué utilizamos estas 3 variables? Al final de cuentas desconocemos cuál va a ser la realidad del negocio. O sea, no sabemos cómo se va a vender el proyecto hasta que empecemos a venderlo realmente. Entonces, cuando hacemos la planeación financiera tomamos en consideración tres variables. Una es el tiempo. ¿En qué número de etapa estoy? Si hay una preventa. Si esta venta la hice durante construcción o la hice post-construcción. Usualmente, en proyectos de interés social nos vamos por la primera. ¿Qué número de etapa estamos? ¿No? Y el segundo es el esquema de pago. ¿Cómo me lo compras? ¿Me lo compras de contado o me lo compras con un crédito hipotecario? Usualmente es lo que se utiliza en interés social, interés medio. ¿Me lo compras a corto plazo? ¿Me das un enganche grandote? ¿Me pagas poquito mientras construyo y al final, al momento de la escrituración, queda un cachito nada más? ¿Mediano plazo, 50-50 o totalmente largo plazo? Usualmente la gente que realmente va a vivir en el desarrollo utiliza largo plazo. Yo te pago un enganche chiquito, te pago poquito y al final, contra otro crédito hipotecario, te pago el resto. Pero en vivienda social no existe eso. En vivienda social es crédito hipotecario y se acabó, no hay más. Entonces hay que tener una correcta planeación desde el día 1 porque hay que invertirle una gran cantidad de dinero a estos proyectos de manera inicial, pero una vez que empiezan a caminar, se vuelve una cascadita. Por eso les decía lo de la locomotora, ¿no? Es una maquinita que hay que tener bien aceitada. Y por último, uno de los más importantes y el más importante para nosotros en la proyección de ingresos es el ajuste sobre el inventario disponible. Ningún proyecto inmobiliario tendría que cambiar de precio si cambia el mes, si por ejemplo es que viene Navidad, vamos a dar una promoción y vamos a hacer un descuento. No, a ver. Tiene que ser por medio de un inventario disponible. Oye, estoy vendiendo muy rápido, probablemente estoy vendiendo muy barato. Es el termómetro que hay que estar cuidando. Estoy vendiendo muy lento, pues probablemente estoy muy caro. A lo mejor me tendré que ir un poquito más despacio, ¿no? Eso no lo voy a saber hasta que empiece a vender. Ese es lo malo de todo. No tengo la bolita de cristal para predecir cómo se va a comportar esa venta. Pero sí podemos hacer una proyección, sí podemos hacer de cierta manera, con el estudio de mercado, una determinación de cómo se va a empezar a comercializar el proyecto. Y lo que buscamos con esta proyección o con esta variación en los precios por metro cuadrado según la etapa, pues es justamente esto, ir incrementando poco a poco nuestro precio de salida, nuestro precio base, pero siempre tiene que haber un precio promedio ponderado. Ese precio promedio ponderado básicamente es, con base en mis etapas, con base en todas mis listas de precios, pues más o menos
desarrolladores y que el banco no cree en nosotros. En la mañana también en la mesa redonda comentaban sobre las SOFOLES en México. Las SOFOLES ya no existen, cambiaron de regulación, entonces ahora se llaman SOFOMES, sociedades financieras de objeto múltiple, y lo que hacen es justamente cubren ese escalón entre el capital privado, el banco que nunca me cree que voy a terminar el proyecto y nunca me presta si no tengo experiencia, y ellos están en medio. Es un financiamiento un poco más caro, evidentemente, que el banco, pero mucho más barato que lo que un inversionista me pediría. Entonces, es, digamos que un escaloncito extra que no tengo que tener que trepar para llegar al banco, pero que me da una posibilidad de financiamiento adicional. Entonces, ese crédito pues, puede venir o de un banco, que es lo más común, puede venir de una SOFOM, o puede haber capital privado. El capital privado puede ser crowdfunding, puede ser friends and family, que les comentaba al inicio, puede ser capital propio, pero el capital propio es el más caro. ¿Cuánto vale tu dinero? ¿Cuánto vale tu patrimonio? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu patrimonio? Pues está bien, adelante. Pero ¿por qué no haces patrimonio con el dinero de alguien más? Alguien que está dispuesto a asumir un riesgo. Capital privado. Preventa y revolvencia comercial. En este caso, en el tema social, es pues, venta. Nuevamente, la venta es un generador de flujo constante para un proyecto social. Y la tierra se ha vuelto muy común, al menos en México, que se aporta la tierra. Significa que no tengo que yo como desarrollador invertir en la compra del activo de la tierra, tenerlo ahí enterrado en lo que termino de construir y empiezo a vender, sino que, a ver, tú dueño de tierra, apórtalo, lo aportas a un fideicomiso, o lo aportas a la sociedad, pero lo más recomendable es un fideicomiso. Aportas esa tierra, yo pongo mi conocimiento como desarrollador, pongo algo de capital o captamos capital de algún inversionista privado y desarrollamos en conjunto. Tú te vuelves socio del proyecto, te doy una parte de las utilidades por ser simplemente aportador de tierra y yo me llevo el resto, un 80-20, se les da el 20% de las utilidades más o menos. Bueno, es un esquema que también te ayuda a reducir el requerimiento de inversión. Más o menos estos porcentajes que ven a los lados es lo que usualmente en México se estila. El crédito tendría que andar entre un 30 y hasta un 65% del valor del proyecto. Es decir, los bancos te prestan hasta el 65% de lo que vale tu proyecto inmobiliario. Si tu proyecto vale 100 pesos mexicanos, el banco te va a prestar hasta 65. Es decir, el banco te pide que a fuerza tú también le entres al riesgo. Ya no son tan tontos como antes. Antes hacías dinero con el banco y el banco tenía todo el riesgo del mundo. Ahorita ya no. Capital privado, les ofreces entre un 10-20%, necesitas entre un 10-20% del valor del proyecto y ese 10 o 20% dependerá de si te aportan la tierra o si es capital propio o si tienes que salir a pedirlo. Revolvencia comercial, pues será entre un 20-40%, lo mismo que te está dando el propio proyecto. Y la tierra, como les decía, representa entre un 10 y un 20%. En vivienda social vamos entre incluso 8 hasta 12%. 12 ya es carísimo para interés social, pero normalmente andamos entre un 8 o 10%, ¿no? Más o menos. Y entonces, bueno, una parte muy importante del desarrollo inmobiliario y que se ha prostituido un poco la idea pues a través de redes sociales, la verdad, es hacerte millonario con proyectos inmobiliarios sin poner un solo peso. Pues lamento informarles que eso no existe. Se necesita capital, se necesita dinero. No puedo hacer un proyecto inmobiliario de saliva. Puede salir 1 de 100, sí, estoy de acuerdo, pero el riesgo es muy alto. Entonces, forzosamente necesitamos dinero. Ese requerimiento de capital o lo pongo yo o lo tienen que poner un inversionista, no hay de otra. Por eso es muy importante tener clarísimo esta estructura, este orden, porque si yo no hago esto correctamente, puedo tener un requerimiento de capital, en este caso de 9-10 millones de pesos, o a lo mejor de 4. No lo sé.
¿Cuánto le voy a pedir al inversionista? Y luego nos casamos y le decimos al inversionista, préstame 4 millones de pesos mexicanos y te doy el 50% de las utilidades. ¿Cuánto es eso? No sabemos si no hacemos la tarea. Hay que hacer la tarea de entender cuánto representa ese 50% que te estoy ofreciendo. A lo mejor el inversionista estaría feliz con un 10%, porque le estamos dando una rentabilidad del 18-20% con esa pequeña utilidad. Depende, pero si no hago el flujo efectivo, no conozco qué es lo que realmente va a necesitar el inversionista o me va a pedir el inversionista. Es decir, probablemente estoy dejando mucho dinero sobre la mesa. Entonces hay que hacer una correcta planeación financiera para entender realmente cuánto le vamos a pedir al inversionista. Luego viene capital o deuda, capital privado y el financiamiento bancario. Pues básicamente lo que tenemos que cuidar es el monto que le vamos a pedir al banco o al inversionista, qué costo financiero tiene ese dinero. Les platicaba que las OFOMs andan entre los bancos y los inversionistas. Pero es importante tener claridad de cuánto nos cuesta ese dinero. Y no le tengan miedo a la deuda. Ese es otro key point que es importante mencionar de aquí. La deuda, el financiamiento, los créditos no son malos si los estructuramos bien. Pero muchas veces tenemos esa idea errónea de prefiero mejor no endeudarme, no deberle al banco. A ver, por algo se llama apalancamiento. Es una palanca financiera. Si yo estructuro el proyecto de manera correcta, con el monto de inversión correcto, con las condiciones correctas, con los créditos, perdón, las tasas de interés que me está pidiendo el banco actualmente, pues probablemente si lo hago bien, es un correcto apalancamiento. Si pido más de lo que necesito, que también sucede, por si las dudas, no me vaya a quedar a la mitad. A ver, por eso estamos haciendo una correcta planeación, para pedir lo justo, lo necesario, y no estar con, es que hubiera pedido más dinero. Es que pues no me iba a alcanzar, o me dio miedo, o es que los imprevistos. A ver, por eso necesitamos hacer todos los pasos uno por uno. Por eso nos tardamos 6 meses en hacer la planeación de un proyecto, ¿no? Entonces, el financiamiento no es malo, el financiamiento es bueno. ¿Cómo voy de tiempos? ¿Todo bien? No sé quién me puede decir por allá. Pero bueno, al final de cuentas, siguiendo con el tema del capital, del flujo, normalmente los inversionistas, ¿qué es lo que nos piden? Oye, pues a ver, préstame tanto y te lo regreso, tu capital te lo regreso en cuanto empiece a generar flujos positivos. Y al final te comparto utilidades de los remanentes que queden. Así es como funcionan más o menos. Y esto, si nosotros sacamos la rentabilidad de este flujo de efectivo, nos va a dar una TIR, una tasa interna de retorno. Esto es justamente lo que les decía. Si yo le reparto el 50% de las utilidades, probablemente le estoy dando un 40, 50, 60% de TIR, no lo sé. Si le doy el 10% de las utilidades, le doy un 18, 20% de TIR. Puede ser, depende de cuánta inversión le tenga que pedir, depende de en qué momento recupero esa inversión. Todo depende en este negocio, pero por eso en Excel todos somos ricos. Entonces, si hacemos la tarea bien, si hacemos la planeación financiera de manera correcta, no tendría por qué suceder esto, no tendría yo por qué darle más participación al socio inversionista, no tendría yo por qué estar en problemas de requerimiento de inversión. Al final de cuentas, todo se traduce en una línea de tiempos, un flujo efectivo, y algo que siempre les decimos a nuestros clientes es: los proyectos no se mueren por falta de rentabilidad, se mueren por falta de flujo efectivo. Yo puedo tener una rentabilidad buenísima, pero si no tengo el dinero para terminarlo, nunca voy a ver esa rentabilidad. Y en mi Excel, ahí se ve que es súper rentable. Bueno, básicamente esto es parte de lo mismo, del financiamiento. Y usualmente los desarrolladores nos fijamos en esto que vemos aquí abajo, ¿no? La utilidad. Jorge decía algo muy importante en la mañana: rentabilidad
y el margen. El margen es el porcentaje que yo me llevo al final del proyecto. Al fin, mis ingresos menos mis costos menos mis gastos, me queda el margen. Ese margen podrá ser del 16, del 20, del 25, del 30%. Y en valor nominal, es decir, el cash, pues no importa. Al final de cuentas, el margen es lo que manda. Si yo le metí muy poquito dinero y me está generando un margen del 20-25%, probablemente me va a dar una rentabilidad muy atractiva, me va a dar una TIR bastante atractiva. Pero si por el contrario yo le meto mucha inversión y me da el mismo margen, pero en un plazo a lo mejor más chiquito, más rápido, pues a lo mejor mi TIR no va a ser tan buena, ¿no? Porque le tuve que meter más dinero. Sí, a lo mejor recuperé más rápido, pero hubo que meterle más lana. Entonces, hay que nivelar, hay que medir, hay que fijarnos en el margen, pero sobre todo, lo más importante en el estado de resultados, pues naturalmente son los ingresos, los costos y lo que nos va a quedar de margen al final. Pero no es lo único, también están los indicadores. Ahí no sé por qué salió medio cortada. Bueno, no sé, se las mando corregida, no sé por qué sale ahí cortada, pero básicamente lo que vemos aquí en la inversión es cuánto equivale cada una de estas partidas, cuánto equivale el terreno, la edificación, gastos indirectos, el costo por financiamiento, es decir, el costo financiero. Pero lo importante son los indicadores que nos quedan hasta el final. Y entonces ustedes se acuerdan que en la mañana decíamos de una utilidad, de un ROI y de una TIR. Esta TIR no es la TIR del proyecto, ojo, es la TIR del inversionista. El proyecto como tal sí tendrá una TIR a lo mejor de un 15, 19%, pero lo que realmente manda, y como nosotros lo vendemos, tenemos que poner el proyecto bonito. Y entonces tenemos que decir al inversionista, mira, tú métele 10 millones de pesos, esos 10 millones de pesos te van a recuperar en 3 años 1.5 veces, o aquí es 1.20 veces, pero esa inversión, sin hacer nada, en X tiempo, es un 58%. Esa es la realmente riqueza que generó este proyecto inmobiliario. Para el inversionista. Y díganme, pues, ¿qué activo financiero